Si estás cansado de estudiar y olvidar todo lo que aprendes, el secreto está en el Active Recall. Forzar a tu cerebro a recordar sin necesidad de mirar a tus apuntes. Hoy te muestro 7 formas que personalmente uso para retener más esa información sin necesidad de depender de un recurso externo. Siendo la primera manera la utilización y la revisión constantemente de flashcards. ¿Qué es esto? Te preguntarás tú. Simplemente es hacer preguntas mientras que estás estudiando, mientras que estás repasando el tema, evidentemente con una respuesta que vas a extraer tú de tus propios apuntes, de tus propios conocimientos o de la investigación que realices previamente sobre ese tema. El caso es que una flashcard se basa en pregunta y respuesta. Ahora bien, en ese momento no ocurre la magia ocurre meses después, cuando te sientas a estudiar lo que viste hace 3 meses, cuando te sientas a estudiar lo que viste hace 1 año y ves esa pregunta que inicialmente hiciste cuando estabas estudiando para un examen. En ese momento la información va a estar mucho menos fresca, va a estar mucho menos digerida y por ende vas a tener que recordar, vas a tener que poner tu cerebro a pensar a ver cuál era esa respuesta, porque la gracia es que solo veas en un inicio la pregunta y no te ayudes de ningún recurso externo o de buscar en alguna fuente bibliográfica. Aquí algo es claro, tienes que poner a trabajar tu mente, tienes que poner a recordar sea como sea. Y en últimas, si después de 10 minutos, 15 minutos en serio estás pensando conscientemente en la pregunta y no encuentras una respuesta, puedes ver la respuesta que hiciste en ese tiempo. Puedes complementarla con otros conocimientos que tienes ahora. Pero la idea es que hagas un esfuerzo antes de ver la respuesta a la pregunta. Y algo que me facilita mucho esta repetición de esas preguntas que necesito recordar, que necesito fortalecer en el tiempo, es la implementación en las herramientas como lo pueden ser RemNote o Anki, que son muy fáciles para saber cuándo y en qué momento tienes que repetir esas preguntas para que las vayas recordando constantemente en el tiempo. La segunda técnica es explicar el tema en voz alta, porque es obvio que cuando estás leyendo, cuando estás repasando la exposición que te subió el profesor, cuando estás mirando tus apuntes o incluso solamente estás con un libro, puedes caer en el sesgo del entendimiento. ¿En qué se basa el sesgo del entendimiento? A que piensas que tú estás comprendiendo absolutamente cada parte fundamental de esa información, cuando en realidad solo la recuerdas porque la tienes enfrente de ti, porque tienes la presentación en tu computador, porque estás mirando constantemente tus apuntes. Cierra ese recurso y pregúntate ¿qué es lo que estoy estudiando? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Y qué es la información que me debe quedar? ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la información más secundaria? ¿Qué argumenta todo lo que estoy estudiando? Independientemente si cierras tus ojos, si sales a dar un paseo o incluso si estás como yo en el cuarto hablando solo, lo que tienes que hacer es explicar el tema en voz alta. Aquí yo puedo reclutar a nuestro amigo Richard Feynman, que decía que es mucho mejor explicar el tema para mejorar la comprensión a alguien que no tiene el mismo entendimiento que nosotros, que no está estudiando lo mismo que nosotros, que simplemente no tiene ese mismo conocimiento. Imagina que estás con esa persona o incluso materializa, habla con otra persona y explica eso que estás estudiando. Así te aseguro que vas a comprender y vas a aplicar el Active Recall de mucha mejor forma, de mucha mejor manera, en términos de comprensión y en términos de entendimiento. Pasemos a la tercera forma, los resúmenes sin mirar la información. Es evidente que no siempre vas a poder recitar esa información para consolidarla, que no siempre vamos a poder hablar solos, que no siempre vamos a poder hablar con otra persona, que simplemente hay espacios como la biblioteca en donde es un mandatorio no hacer ruido. No puedes ponerte a hablar solo en una biblioteca aunque estés estudiando. Para ello se hacen los resúmenes. Ahora bien, y quiero que tengas claro una cosa. De nada sirve que tú hagas los resúmenes de la información que estás leyendo. O sea, me parece una bobada que tú leas la información y automáticamente hagas el resumen de 2 o 3 párrafos que acabas de leer y encima mirando la misma información. Porque eso no tiene nada de sentido. No aplicas ni sintaxis porque tienes la información a la mano y tampoco aplicas el entendimiento y la comprensión.
porque al tener el recurso abierto, no estás poniendo a trabajar tu memoria. Los resúmenes a los que yo me refiero es que después de ver toda una presentación del tema que necesitas estudiar, de escuchar todo un podcast o de simplemente leer 20 páginas de un libro, te sientes, cierres el recurso y empieces a escribir lo que entendiste, idea por idea, jerarquizando la información, no poniéndola toda en un simple párrafo porque no toda es igual de general, no toda tiene la misma importancia, no toda argumenta las mismas ideas. Por ende, ¿qué tienes que hacer? Un trabajo de sintaxis y también tienes que poner a trabajar qué entendiste y para ello relacionarlo con cosas que sabías anteriormente. Es una forma muy similar a la anterior de recitar en voz alta lo que estamos aprendiendo. Sin embargo, esta nos va a servir mucho más para los exámenes porque la mayoría de los exámenes que vamos a tener nos va a tocar escribir. No vamos a tener que hablar ante el público, sino probablemente vamos a tener que argumentar una opinión con base en una producción escrita meticulosa, con base en una defensa de ideas rigurosa que tú tienes que organizar, que no puedes ir diciendo cosas que no son en un orden que no tiene sentido, sino tienes que organizar y jerarquizar la información con base en una pregunta. La cuarta forma son las pruebas de práctica, y aquí debemos tener algo claro. Más allá de hacer las preguntas o responder las preguntas de exámenes pasados, de simulacros que nos hicieron, de talleres, lo que tenemos que hacer es simular las condiciones del examen. Es decir, que si tu examen va a durar 2 horas, vas a tener 2 horas respondiendo preguntas. Probablemente no sepas cuántas preguntas va a tener el examen, por lo que no sirve de nada hacer un número o resolver un número específico de preguntas. Pero sí sabemos cuánto va a durar el examen. Por eso te digo que intenta planificar tus jornadas de resolución de preguntas por el mismo tiempo que vas a estar respondiendo esa materia. Y también imita literalmente las condiciones del examen. Solo ten a tu disposición un lápiz, porque no te van a dejar en la mayoría de los exámenes que he presentado sacar tus notas, porque no te van a dejar revisar esos apuntes aunque no sepas la respuesta. Tienes que llegar a conocimientos, a respuestas que no tienes tan claras a partir de lo que consolidaste, a partir de lo que estudiaste, y en eso se basa la elaboración de conocimientos nuevos a partir de la relación de ideas previas. La quinta forma la vamos a llamar mapas mentales en blanco. Y quiero enfatizar que tú puedes hacerlos en una aplicación virtual que personalmente lo he hecho muy pocas veces, como lo puede ser MindMap, pero en especial yo te recomiendo exponerte a una hoja en blanco y un lápiz. Nada más. ¿Y por qué te digo que se llaman mapas mentales en blanco? Es porque en esa hoja o en esa cartulina, independientemente del tamaño, lo que tú tienes que hacer es plasmar y relacionar todos y cada uno de los conocimientos que estudiaste en un esquema. Aquí evidentemente se va a reforzar exponencialmente tu comprensión, porque la única forma de relacionar dos temas aparentemente distintos, aunque pertenezcan a una misma materia, es cuando consolidas y dominas eso que estás estudiando. Si tú no dominas absolutamente, vas a tener que pensar demasiado la relación, y en ese pensamiento, en ese razonamiento, te aseguro que vas a comprender mucho de mejor forma lo que estás estudiando, que antes pensabas que no habían vacíos. Pero yo te digo, te vas a equivocar, vas a establecer una relación en dos cosas que probablemente sea inventada, que probablemente no exista, que probablemente esté mal hecha. Pero cuando termines ese mapa mental y revises tus apuntes, revises los libros, revises las presentaciones y te des cuenta, ok, esta conexión que hice entre estos dos temas no estuvo bien por esto y por esto, entonces ahí vas a comprender de mucha mejor forma. Porque aprendemos mejor cuando nos equivocamos, no cuando siempre tenemos todas las cosas bien. La sexta forma es el juego de decir ¿por qué? Y esta estrategia la he mencionado en múltiples videos porque me parece fundamental para minimizar esos vacíos mentales que nosotros pensamos que no tenemos, pero simplemente estamos haciendo un sesgo de confianza, un sesgo mental de que pensamos que lo sabemos todo. Y cuando me refiero a los vacíos mentales es porque cuando intentamos memorizar a la fuerza algo que no entendemos o cuando se nos dificulta recordar una información específica,
es porque no sabemos el por qué pasa eso de ese fenómeno. ¿Por qué pasa eso de ese comportamiento, de ese concepto? Estamos intentando memorizarlo a la fuerza. Estamos intentando meter ese conocimiento en nuestra mente a la fuerza a como de lugar. No estamos buscando saber la relación, sino simplemente que se nos quede grabado. Y eso que no relacionamos, eso que no entendemos, se nos va a quedar grabado probablemente para el examen. Pero después se va a ir, te lo aseguro. Entonces lo que yo te recomiendo mejor es cuando no te quede claro algo, pregúntate el por qué. Y a medida que vas aumentando el trasfondo de las cosas y su comprensión, vas a poder relacionar de mejor forma los temas. Vas a poder saber que esta cosa se relaciona con esta y por ende es la causa, por ende es la consecuencia. Así es mucho más fácil retener la información que simplemente repetirlo y repetirlo hasta que se nos quede en la memoria. Y la última forma que te voy a mencionar en este video, que puede sonar muy disruptiva, que considero que no la vas a escuchar en otros lados, es salir a caminar. Esta es una forma que yo aplico en especial en los momentos que estoy estresado, en los momentos que tengo muchas cosas que hacer, en los momentos en que simplemente no quiero estar sentado estudiando. Salgo a caminar y relaciono lo cotidiano con las cosas que estoy estudiando. Por ejemplo, lo que a mí se me ocurre para los estudiantes de medicina es que cuando salgan con otras personas vayan creando escenarios posibles de qué le podría pasar a esta persona en este contexto con estas condiciones determinadas. Y vayan imaginando y vayan concatenando todo lo que han aprendido, pero en un contexto real, en un contexto cotidiano, en la vida de afuera, en lo que van a tener que aplicar. En mi caso, por ejemplo, puede llegar a ser muy sencillo. Por ejemplo, cuando estoy comiendo me pregunto por los microorganismos que pueden estar en la comida, por las condiciones de salubridad en el lugar en el que estoy. Si estoy en un bosque, si estoy caminando en la naturaleza, me pregunto por el estado de las plantas, me pregunto por el estado del suelo. Independientemente, yo considero que se me facilita más desarrollar mi campo con la vida cotidiana porque es lo que estoy estudiando, pero aseguro que, por ejemplo, un abogado, alguien que está estudiando comunicación social o otra carrera, puede relacionar eso que está estudiando en ese momento con la coyuntura actual. Y hasta aquí el video esta semana. Espero que puedas aplicar alguna de las formas del Active Recall y si tú usas una que yo no mencioné, escríbela en los comentarios para que entre la comunidad se vayan aportando ideas. Sin nada más que decir, suscríbete, comparte el video, dale un like y nos vemos la siguiente semana.